Hola, bienvenidos a otra sesión de inferencia estadística. En esta clase veremos la segunda parte de la materia relativa a distribuciones muestrales y además veremos dos distribuciones de interés como son la distribución T-Student y la distribución F. Entonces, veamos un poco, hagamos un resumen de lo que vimos en el clip anterior. Entonces, en el clip anterior lo que hicimos fue, estamos trabajando con una población y estamos asumiendo que esa población tiene, tiene una distribución normal, con media mu y varianza sigma cuadrado. Nosotros tomamos una muestra aleatoria de tamaño n y nos preguntábamos cuál era la distribución de diferentes estadísticos y logramos ver que si yo tomaba el promedio muestral, ese promedio muestral también se distribuye como es una distribución normal con parámetros mu y con varianza sigma cuadrado de n. Además, vimos que si yo consideraba esta suma de cuadrados que está acá, eso tiene una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. Y si yo consideraba s al cuadrado como la varianza muestral, esta cantidad, n-1 por s al cuadrado dividido en sigma al cuadrado, eso sigue una distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad. ¿Ya? Y una cosa importante que vimos también es que la media muestral y la varianza muestral son variables aleatorias independientes. ¿Ya? Entonces, ¿para qué servían estas cosas? Bueno, lo que la base de lo que nos dice este teorema es que nos proporciona una base para hacer inferencias acerca de la media de una población normal con varianza sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque si nosotros escribimos que I barra se distribuye, lo voy a escribir en negro mejor, fíjense que lo que estoy diciendo en el primer ítem es que I barra se distribuye como normal mu sigma cuadrado dividido en n, y eso equivale a decir que I barra menos mu partido por sigma dividido en raíz de n, que eso vendría siendo la desviación estándar de esa normal. Eso que está ahí sigue una normal 0,1. ¿Ya? Entonces, ya. Eso es cuando yo conozco la desviación estándar de la población. Pero, ¿qué pasa si a mí igual me gustaría estudiar este mismo estadístico, pero no conozco, en el caso en que yo no conozca, digamos, la desviación estándar? Entonces, es claro que si yo no conozco, digamos, la desviación estándar, yo podría tratar de aproximar la desviación estándar por su desviación estándar muestral. Pero cuando haga eso, lo que podría pasar es que esta cantidad tenga una distribución diferente. Y vamos a ver cuál es esa distribución. ¿Ya? Ya. Entonces, para poder ver cuál es la distribución de raíz de n por I barra menos mu dividido en s, vamos a definir lo que se llama la distribución T de Student. Y lo que vamos a trabajar es con z, una variable aleatoria normal estándar, es decir, una normal 0,1, y w va a ser una variable aleatoria con distribución chi cuadrado con nu grados de libertad. Y si yo tomo t dividido en z dividido en la raíz de esta chi cuadrado dividido en nu, eso va a tener una distribución que se va a llamar distribución T de Student con nu grados de libertad. ¿Ya? Ya. Fíjense que acá no estoy dando la definición a partir de la densidad, sino que de la regla de cómo yo la obtengo. Se puede encontrar la densidad, la verdad es que en este momento no la necesito. Y acá les presento una T con una cierta cantidad de parámetros, y lo que les quería mostrar es que, al igual que la normal 0,1, esto también es centrada en 0, siempre. Por lo tanto, cuando uno quiera calcular probabilidades, puede ocupar la simetría. Ya, y ahora viene la parte por qué nos interesa esta distribución. Y lo primero que yo puedo notar es que z igual a I barra menos mu dividido en sigma dividido en raíz de n, eso sigue una distribución normal 0,1. Y además,
si yo considero W como n menos 1 es al cuadrado dividido en sigma al cuadrado, eso sigue una distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, que es justamente lo que vimos, lo que aparece acá. ¿Sí? Lo que vimos en el punto 3 y en el punto 1 la clase anterior. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es justamente, estamos justamente estamos en condiciones de definir un estadístico t, porque tenemos una chi cuadrado con n-1 y una normal. Entonces vamos a ver qué pasa si yo tomo t como z dividido en la raíz de w y voy a dividir por n-1. Porque si w tenía nu grados de libertad, divido por nu. Entonces si yo veo, yo ya sé cuál es la distribución de esto. La distribución de esto es una t-student de n-1 grado de libertad. ¿Ya? Pero voy a ver qué es lo que ocurre. Entonces si yo despejo, me va a quedar y barra menos mu, dividido en sigma dividido en raíz de n, dividido en la raíz de n-1 es al cuadrado, dividido en sigma al cuadrado, pero estoy dividiendo por n-1. Así que eso va a ser i barra menos mu dividido en sigma dividido en raíz de n, dividido en s partido por sigma, se cancelan un sigma, y me queda raíz de n por i barra menos mu dividido en s. Y ese era el reemplazo cuando yo no conocía la desviación estándar, porque cuando uno conoce la desviación estándar, nosotros sabemos que i barra menos mu partido por sigma, que eso se distribuye normal 0,1. Entonces, cuando yo no conozco lo que ocurre con la desviación estándar, lo que ocurre es que obtengo una distribución t. ¿De cuántos parámetros? Bueno, el que mandaba es ese número que está ahí. Así que esto sigue una distribución t de n-1 grados de libertad. ¿Ya? Por lo tanto, ahora uno puede hacer algunas inferencias cuando no conozca simplemente la desviación. Ya. Para hacer, antes de hacer algún ejemplito, bueno, quería primero formalizar lo que dije. Si z es una normal 0,1 y w es una chi cuadrado, o sea, si w es n-1 por s al cuadrado partido por sigma, eso es una chi cuadrado, y justamente t es el estadístico que yo quería. ¿Ya? Y eso sigue una t de n-1. Por lo tanto, es útil utilizar esta t cuando yo trabaje en poblaciones en las cuales no conozco la media, pero no conozco, por ejemplo, la varianza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno calcula, o sea, digamos, si yo tengo la distribución t, y yo quiero saber la probabilidad que una t, no sé, de n-1 grado o de nu grado, lo que yo debería hacer es integrar. ¿Ya? Eso en general se puede hacer, digamos, hay tablas donde uno puede encontrar esos cálculos, pero en general simplemente desde menos infinito hasta el b, y después uno aplica propiedades de simetría. Pero lo que realmente es útil en estadística no es calcular esta probabilidad, sino que es como calcular la probabilidad inversa. Y lo que nosotros vamos a ver es que cuando uno calcula las tablas, esta es una tabla, por ejemplo, donde están tabulados, donde acá aparecen los grados de libertad, y en general lo que es útil calcular es, la pregunta es, ¿cuál? Suponiendo que yo tengo una variable aleatoria, que sería una t de student con nu grados de libertad, ¿cuál es el t sub alfa? De tal manera de obtener una probabilidad alfa. Por ejemplo, si tengo, ¿cuál es la probabilidad? Que una t de student de 10 grados de libertad sea mayor o igual, o sea, ¿cuál es el t sub alfa que hace que esta probabilidad de una t de student de 10 parámetros sea, por ejemplo, 0.025? Entonces, en ese caso, claro, no está hablando con t sub alfa, sino que está hablando de t mayor que t sub 0.025.
Entonces, voy a la tabla. Es una de 10 grados de libertad, y lo que necesito es T sub 0,25. Entonces, ese valor vale 2.228. Es decir, la probabilidad que una T de student, voy a escribir en negro, ¿verdad? La probabilidad que una T de student de 10 grados de libertad sea mayor que 2.228, eso es justamente 0.025. Y así ustedes pueden calcular distinto, ¿ya? Este cálculo, esta tabla, digamos, es súper útil porque después cuando hagamos inferencias de hipótesis, nosotros vamos a necesitar calcular esto para obtener ciertos niveles de confianza que se llama. ¿Ya? Así que vamos a ver un problema. Este era el problema. Dice, la resistencia a la tensión por un tipo de alambre está distribuida normalmente con media desconocida mu, ahí, y varianza conocida sigma cuadrado. 6 trozos de alambre se seleccionan aleatoriamente, ¿ya? De un rollo de largo I sub I, ¿ya? La resistencia a la tensión para el trozo I se mide para I igual 1 hasta 5, y la media de la población mu y la varianza sigma cuadrada pueden ser estimadas usando I barra y S al cuadrado. Por lo tanto, yo podría estimar la varianza de la media muestral a través de S cuadrado n. Entonces, la pregunta es, encuentre la probabilidad aproximada de que I barra esté dentro de 2S raíz n de la verdadera media. Es decir, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad que I barra menos mu sea menor o igual que 2S dividido en raíz de n? ¿Ya? Ya, y acá hay un pequeño error, esto debería ser un 6. Ahí, y si son 6, ya. Y eso me piden, calcule esa probabilidad. ¿Ya? Entonces, lo que yo noto es que esto es la probabilidad de menos 2S dividido en raíz de n menor o igual que I barra menos mu menor o igual que 2S partido por raíz de n. Y fíjense que hasta ahí no tengo ninguna distribución conocida, como que no tengo la distribución, digamos, o sea, no conozco el S, no está escrito el S. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a escribir, esto es la probabilidad de menos 2 menor o igual que I barra menos mu dividido en S partido por raíz de n menor o igual que 2. O sea, dividí por S raíz de n. ¿Por qué hice eso? Bueno, porque yo sé cuál es la distribución que tiene esto. La distribución que tiene esto es justamente una t de n-1 grado de libertad, que era la propiedad que escribimos acá. ¿Sí? Es lo mismo, eso que está ahí. Por lo tanto, esta probabilidad yo, ¿cómo la obtengo? Bueno, simplemente voy, lo puedo hacer con algún software o mirando las tablas, y lo que tengo que hacer es simplemente tomar la t de student con, bueno, en este caso serían 5 grados de libertad, por si acaso, porque el n vale 6, ¿ya? Y ahí voy y calculo esa probabilidad. ¿Ya? Y eso lo puedo hacer usando algún software y se fijan que tengo una distribución donde yo puedo calcular, ¿ya? En cambio, al principio, como estaba escrita esta probabilidad, yo no conozco directamente quién es la media muestral, en este caso. ¿Ya? Pueden hacer el cálculo, digamos. Ya. Ahora veremos otra distribución importante que se llama la distribución F. Y dice, sean W1 y W2 variables aleatorias independientes con distribución chi cuadrado de grado nu1 y nu2, entonces se define F como la división de 2 chi cuadrado, donde divido por los grados de libertad. Entonces, a la distribución que resulta de calcular esto que está acá, nosotros vamos a decir que tiene una distribución F con nu1 grados de libertad en el numerador y nu2 grados de libertad en el denominador. Yo por lo general esto lo voy a anotar así. ¿Ya?
Ya, de nuevo, no les voy a presentar en esta clase la densidad para algunos valores de N1 y N2 porque no es algo que vaya a utilizar todavía. Si es que uno quiere calcular probabilidades, eh, puede usar algún software o hay también algunas tablas, pero lo que realmente importa cuando yo trabajo en estadística es, de nuevo, encontrar un cierto valor F alfa de tal manera que la cola, el área de la cola de esto que está achurado, sea alfa. Y para eso existen tablas. Por ejemplo, existe una tabla, esta tabla tiene, si yo voy mirando de manera horizontal, lo que voy a encontrar, o sea, acá están los grados de libertad del numerador, acá, ahí, ¿ya? Y los del denominador aparecen acá en la vertical. Por lo tanto, si yo preguntara, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad, perdón, cuál es un B que yo debería encontrar de tal manera que una distribución F, por ejemplo, de parámetros 8,2, cuál es el valor de no sé, del B, de tal manera que eso cueste 0,01. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, identifico los parámetros. La F es 8 grados, 2 grados acá, entonces 8 grados en el numerador, 2 grados en el denominador, y la probabilidad que me piden es 0,01, que es lo que aparece acá. Por lo tanto, debería ser 99,37. Es decir, la probabilidad que la F de parámetro 8,2 sea mayor que 99,37, eso es justamente 0,01. ¿Ya? Ya, si es que uno quiere trabajar, digamos, fíjense que aquí estoy calculando la distribución inversa, pero se vuelve más complejo porque hay dos parámetros, entonces tengo que trabajar con una tabla. Ya, ahora viene la parte importante, porque a mí me interesa trabajar con la distribución F. Bueno, la distribución F, ¿cómo estaba definida? Lo que hago es tomo una variable que sea una chi cuadrado, la divido por sus grados de libertad, y después tomo otra chi cuadrado, la divido por su grado de libertad, y eso yo ya sé que sigue una f de parámetros f1, o sea, nu1 y nu2. Entonces vamos a ver por qué eso es útil. Y fíjense que nosotros conocemos variables aleatorias chi cuadrado. Nosotros sabemos que n1 menos 1 por S1 al cuadrado, dividido en sigma 1 al cuadrado, que eso tiene una distribución chi cuadrado de n1 menos 1. ¿Ya? O sea, da lo mismo, estoy trabajando con una población y tomo, o sea, perdón, trabajo con una población en la cual tomo una muestra de tamaño n1 y tengo una varianza sigma 1 cuadrado, una varianza muestral S1 al cuadrado, y eso siempre sigue una variable chi cuadrado de n1 menos un parámetro. Después tengo otra población, de igual manera, esta segunda población tiene varianza sigma 2 al cuadrado, varianza muestral S2 al cuadrado, y la muestra tiene tamaño n2. Entonces, eso que está ahí sigue una distribución chi cuadrado de parámetros n2 menos 1. Y por lo tanto, justamente ahora puedo hacer la división, y si hago la división, yo sé que inmediatamente esto que está acá sigue una f de parámetros n1 menos 1 y n2 menos 1. Ahora, lo interesante es que cuando yo divido esta cantidad y simplifico las cosas, por ejemplo, ese n1 se cancela con el sn1, o sea, ese n1 menos 1 se cancela con el otro n1 menos 1, lo que obtengo es justamente esta cantidad que está acá. Es como un cociente entre donde voy dividiendo la varianza muestral por su varianza verdadera y dividido por la otra varianza muestral dividido por su varianza verdadera. Y eso siempre sigue una distribución f de parámetros n1 menos 1, n2 menos 1. ¿Ya? Y por lo tanto uno puede utilizarlo para hacer algunos cálculos. Un caso interesante
ocurre cuando las dos poblaciones tienen la misma varianza. Porque si tienen la misma varianza, lo que va a ocurrir es que si sigma 1 al cuadrado es igual a sigma 2 al cuadrado, lo que yo voy a tener es que S1, S2 al cuadrado debería seguir una f de parámetros n1 menos 1, n2 menos 1. Y yo puedo utilizar en ese caso, por ejemplo, para hacer estimaciones cuando yo conozca qué es lo que ocurra, por ejemplo, con la... para hacer estimaciones cuando quiera comparar varianzas, por ejemplo. ¿Ya? Pero incluso en el caso en que sean distintas, yo puedo ocupar este estadístico porque sé que tiene una cierta distribución muestral que sigue una f. ¿Ya? Estas distribuciones en general, uno no le interesa, digamos, la parte de cómo es la densidad, lo importante es calcular las probabilidades, y eso es lo que uno ocupa en estadística. Veamos un ejemplo de aplicación. Me dicen, si tomamos muestra independiente de tamaño n1 igual a 10 y n2 igual a 4, de las poblaciones normales con la misma varianza poblacional, encuentra el número b que cumple esta igualdad. Ya, lo primero que voy a hacer es que en realidad a mí no me sirve como está escrito de esa forma, porque lo que yo sé calcular es al revés. Entonces lo escribo de esta forma. Y este numerito lo puedo buscar en la tabla. Como, como la varianza poblacional es la misma, me quedaría, divido arriba y abajo, y ahora lo que yo noto es que justamente S1 al cuadrado, dividido en sigma al cuadrado, dividido en S2 al cuadrado, dividido en sigma al cuadrado, esto sigue una F, y las muestras de tamaño 10 y tamaño 4, o sea, de tamaño 9, 4. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el B de tal manera que la probabilidad de una distribución F de parámetros 9,4 sea mayor que, o sea, sea igual a, perdón, ¿cuál es la probabilidad que una F al ser mayor que B sea justo igual a 0,05? Entonces para eso tengo que ir a la tabla. Entonces voy a borrar para que no nos confundamos. Y lo que necesito es calcular la probabilidad de 9,4, o sea, eso solo el numerador es 9, denominador es 4, y la probabilidad que busco es 0,05. Entonces voy acá y digo 9, y acá, perdón, cometí un error, son 4, así que debería ser 3. Porque siempre es el tamaño de la muestra menos 1. Entonces, 9, 3, y la probabilidad que quería era 0,05. Entonces, 0,05 es esta fila, con 9 sería 8,81. Es decir, la probabilidad que f de parámetros 9,3 mayor que 8,81, eso vale 0,05. Y ese era el b que nos pedían. Así que en conclusión, la probabilidad que S1 al cuadrado dividido en S2 al cuadrado, que eso sea menor o igual que 8,81, eso es igual a 0,95. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer un resumen de esta clase en sus dos partes, digamos. Teníamos una población primero, donde esta población nosotros asumíamos que se distribuía como tenía una distribución normal de parámetros muy sigma cuadrado. Tomábamos una muestra aleatoria de tamaño n, y lo que vimos es que el estadístico z se distribuye como una normal 0,1, el estadístico w sigue una chi cuadrado de tamaño n menos, o sea, de n menos 1 grado de libertad, donde s al cuadrado es la varianza muestral, y t, este t sigue una t de student de n menos 1. ¿Cuál es la importancia? Es que en el primer punto, lo que yo tengo es, estoy estimando
suponiendo que conozco mu y sigma. Y eso sigue una normal 0,1. En cambio, en el tercer estadístico, raíz de n por mu barra, como yo no conozco en el segundo caso el sigma, lo que yo reemplazo el sigma es por el mu, o sea, por el s, perdón, y eso sigue una t de parámetros n-1, ¿sí? Donde n es el tamaño de la muestra. Entonces ahí uno puede usar esto, digamos, para hacer estimaciones. Y el segundo caso es, si yo tengo dos poblaciones y tomo de estas dos poblaciones una muestra de tamaño n1 y una muestra de tamaño 2, muestras independientes, y las poblaciones son las dos normales, y asumiendo que en una de las poblaciones tengo, al sacar la muestra, tengo una varianza muestral S1 al cuadrado y en la otra tengo una varianza muestral S2 al cuadrado, si yo calculo, o sea, si yo considero este estadístico se distribuye según una ley F de parámetros n-1, n-2. ¿Ya? Ya. En esta clase, lo importante que ustedes entiendan cómo se forman estas variables aleatorias, cómo yo obtengo, por ejemplo, la t al dividir una normal 0,1 al dividirla por la raíz de una h cuadrado, por su grado de libertad, y cómo aparece la f al dividir, en el fondo, al dividir esto S1 al cuadrado partido sigma 1 al cuadrado, que es como el cociente entre las varianzas, la varianza muestral y la varianza de la población. ¿Ya? Ya. En las clases siguientes vamos a ocupar estos estadísticos cuando nos interese hacer de hipótesis o hacer cálculos relativos a estimar. ¿Ya? Así que, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.